La vida cristiana está llena de momentos en los que nuestra fe es probada. A veces estas pruebas llegan como un viento suave que nos incomoda, otras veces como una tormenta que amenaza con derribar todo lo que hemos construido. Y en esos momentos, la pregunta que a menudo nos hacemos es, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero quiero que hoy cambie esa pregunta por otra. ¿Qué estás haciendo, Señor, a través de esto? Porque déjame decirte algo importante. Las pruebas no son un castigo, son oportunidades divinas. Santiago 1:2-13 se nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios utiliza las pruebas no para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y prepararnos para recibir su bendición. Desde el principio de los tiempos vemos en la Biblia que Dios permitió que sus hijos pasaran por pruebas, no porque los había abandonado, sino porque tenía un propósito mayor. Piensa en Abraham, que fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. En ese momento de prueba parecía que todo lo que Dios le había prometido se derrumbaría. Pero al final Abraham no solo vio la fidelidad de Dios, sino que también recibió una bendición aún mayor. O piensa en Job, quien perdió todo, pero en su fidelidad descubrió que Dios podía restaurarlo todo y más. Las pruebas de estos hombres no fueron señales de rechazo divino, fueron plataformas para la bendición. Quiero que reflexionemos en esta verdad. No hay prueba que Dios permita en tu vida que no tenga un propósito. En Romanos 8:28, Pablo escribe, ya sabemos que a los que aman a Dios, toman las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que todo será fácil o agradable, pero sí promete que todo, incluyendo nuestras pruebas, puede ser usado para nuestro bien. El problema es que muchas veces cuando enfrentamos dificultades solo vemos el dolor o la incomodidad del momento, pero Dios, que es eterno, ve el panorama completo. Él sabe lo que está haciendo incluso cuando nosotros no lo entendemos. Permítame compartir una ilustración. Piensa en un alfarero que moldea una vasija. Antes de que la arcilla se convierta en algo hermoso y útil, debe ser moldeada, presionada e incluso puesta en el fuego. Si la arcilla pudiera hablar, probablemente se quejaría del proceso, pero el alfarero sabe exactamente lo que está haciendo. De la misma manera, tú y yo somos como esa arcilla en las manos de Dios. Él está trabajando en nosotros, moldeándonos y preparándonos para un propósito mayor. Cada presión, cada prueba es parte del proceso para hacernos más fuertes, más sabios y más parecidos a Cristo. Ahora bien, quiero ser claro, las pruebas no siempre son fáciles de entrar. A menudo vienen acompañadas de dolor, incertidumbre y a veces una sensación de soledad. Pero es en esos momentos cuando Dios está más cerca. En Isaías 4:10, Él nos promete, y no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no elimina la prueba, pero nos asegura que no la enfrentamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y mostrándonos su fidelidad. También debemos recordar que las pruebas tienen un propósito redentor. A través de ellas se elimina lo que no necesitamos y nos prepara para recibir lo que tiene para nosotros. Es como un agricultor que poda las ramas de un árbol. Aunque el proceso de poda puede parecer duro, es necesario para que el árbol dé más fruto. Jesús dijo en Juan 15:2, de todo pano que en mí no lleva fruto, lo quitará y para limpiará para que lleve más fruto. Dios utiliza las pruebas para darnos, para eliminar lo que nos impide crecer y para hacernos más productivos en su reino. Quiero que pienses por un momento en las pruebas que has enfrentado en tu vida. Tal vez fueron momentos de pérdida, de enfermedad, de conflictos familiares o de incertidumbre financiera. Aunque en el momento fueron dolorosos, puedes ver ahora cómo Dios estaba obrando, cómo Él utilizó esas pruebas para fortalecerte, para sacarte más a Él o para prepararte para algo mayor. Las pruebas no son el final de la historia, son el comienzo de algo nuevo. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre 5 momentos en la Biblia donde Dios probó a sus hijos y a través de esas pruebas derramó grandes bendiciones. Porque cuando entendemos que las pruebas son parte del plan de Dios para nuestra vida, podemos enfrentarlas con fe, sabiendo que Él está con nosotros y que su propósito es bueno.
Mi oración es que al terminar este mensaje veas tus pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades divinas para experimentar la fidelidad, el poder y la bendición de Dios en tu vida. La obediencia es una de las pruebas más profundas y transformadoras que podemos enfrentar en nuestra caminata con Dios. A menudo Dios nos llama a hacer cosas que desafían nuestra lógica, nuestros deseos y en algunos casos nuestros propios sueños. Pero a través de esas pruebas Él nos enseña a confiar completamente en su plan y en su fidelidad. Uno de los ejemplos más poderosos de esta prueba lo encontramos en la vida de Abraham, específicamente en el momento en que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. La historia comienza en Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estas palabras debían resonar como un trueno en el corazón de Abraham. Isaac no solo era su hijo amado, también era el hijo prometido, el milagro que había llegado cuando tanto Abraham como Sara eran ya ancianos. Isaac representaba el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de Abraham una gran nación. Entonces, ¿cómo podía Dios pedir algo tan impensable? Sin embargo, lo que vemos en Abraham no es duda ni resistencia. En lugar de cuestionar a Dios, él obedeció de inmediato. Génesis 22:3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esta respuesta nos muestra una fe y una obediencia extraordinarias. Abraham es parquina, pues no negoció con Dios ni buscó una salida fácil. Simplemente confió en que el Dios que le había dado a Isaac tenía un propósito mayor, incluso si no podía entenderlo en ese momento. El viaje al monte Moriah debió ser doloroso. Cada paso, cada momento de silencio entre padre e hijo debió pesar en el corazón de Abraham. En el versículo 7, Isaac rompe el silencio y le pregunta: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham es un testimonio de su fe. No se proveerá de cordero de holocausto, hijo mío. Estas palabras no solo reflejan la confianza de Abraham en la provisión de Dios, sino también su certeza de que, pase lo que pase, Dios es fiel a su palabra. Cuando finalmente llegaron al lugar que Dios había señalado, Abraham construyó un altar, ató a Isaac y lo puso sobre la leña. En el momento en que levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:3. Inmediatamente después Abraham levantó sus ojos y vio un carnero atrapado en un zarzal. Dios había provisto el sacrificio tal como Abraham había dicho. Esta historia es mucho más que un relato de obediencia. Es una revelación del carácter de Dios y de su plan para bendecirnos a través de nuestra fe. En el versículo 16 Dios declara: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. La prueba de Abraham no solo fortaleció su fe, sino que también selló la promesa de Dios de bendecirlo y de hacer de él una gran nación. ¿Qué podemos aprender de esta prueba? Primero, que la obediencia a Dios requiere confianza total en su carácter y en sus promesas. Abraham no entendía por qué Dios le pedía algo tan doloroso, pero sabía que Dios es fiel. Sabía que el mismo Dios que le había dado a Isaac podía hacer lo imposible, incluso resucitar a su hijo si era necesario. En Hebreos 17:19 se nos dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa es la fe que Dios busca en nosotros, una fe que confía en Él incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias. En segundo lugar, esta historia nos enseña que Dios siempre provee. Aunque la prueba fue intensa, Dios nunca tuvo la intención de que Abraham perdiera a Isaac. El carnero atrapado en el zarzal fue un símbolo de la provisión divina, un recordatorio de que Dios no nos deja solos en nuestras pruebas. Él no solo nos guía a través de ellas, sino que también nos da lo que necesitamos para superarlas. Finalmente, la prueba de Abraham nos señala algo mucho más grande: el sacrificio de Jesucristo. Al igual que Isaac, Jesús fue un hijo amado, el Hijo de Dios, quien fue ofrecido como sacrificio por nuestros pecados.
Pero a diferencia de Isaac, Jesús no fue sustituido por un carnero. Él fue el Cordero de Dios que murió en nuestro lugar para darnos vida eterna. La historia de Abraham y Isaac es una sombra de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Tal vez hoy estás enfrentando una prueba que parece imposible de superar. Quizás Dios te está llamando a sacrificar algo que amas, algo que valora profundamente. Quiero animarte a que confíes en Él. Recuerda que el mismo Dios que fue fiel con Abraham es fiel contigo. Él tiene un propósito para cada prueba y una bendición esperando al final del camino. Aunque el proceso sea doloroso, puedes estar seguro de que Dios nunca te pedirá más de lo que puedes soportar y que siempre proveerá lo que necesitas. En cada prueba de obediencia, Dios está trabajando para moldear tu fe, para enseñarte a confiar en Él y para prepararte para recibir su bendición. Así como Abraham se levantó de ese altar con una fe más fuerte y una relación más profunda con Dios, tú también puedes salir de tus pruebas con un entendimiento más claro de quién es Dios y de cuánto te ama. Confía en Él, obedece su voz y espera con fe, porque las bendiciones de Dios siempre superan nuestras expectativas. Cuando pensamos en la fidelidad, inmediatamente recordamos a uno de los personajes más destacados de la Biblia, Job. Su historia es un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar las pruebas más profundas para revelar su gloria, fortalecer nuestra fe y finalmente bendecirnos de una manera que nunca podríamos imaginar. Job enfrentó una prueba como pocas personas en la historia, pero su reacción a esa prueba nos enseña que la fidelidad en medio del sufrimiento es una clave para experimentar la bendición de Dios. Job era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. La Biblia nos dice que no había nadie como él en la tierra. Job supo todo. Era un hombre bendecido, con una gran familia, que hacía una relación cercana con Dios. Sin embargo, en un solo día perdió todo: su ganado, sus siervos y, lo más doloroso, a sus hijos. Poco después su cuerpo fue afligido con llagas dolorosas. Su mundo se vino abajo de una manera inimaginable. Si alguien tenía razones para cuestionar a Dios o incluso para alejarse de Él, era Job. Sin embargo, en medio de su dolor, Job expresó una de las declaraciones más impactantes de fe que encontramos en la Escritura. Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Job 10, la fidelidad de Job, quien a pesar de su sufrimiento no culpó a Dios ni se alejó de Él. En lugar de eso, eligió adorar. Aquí aprendemos una lección crucial. La fidelidad no se mide por nuestra comodidad o nuestras circunstancias, sino por nuestra disposición a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. A medida que la historia de Job avanza, vemos que sus amigos llegaron para consolarlo, pero en lugar de ofrecerle apoyo, lo acusaron. Argumentaron que su sufrimiento debía ser el resultado de algún pecado oculto, pero Job sabía que su relación con Dios era genuina. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, no permitió que las palabras de sus amigos lo desviaran de su fidelidad a Dios. Esto nos enseña que en medio de nuestras pruebas debemos tener cuidado con las voces que escuchamos. No todas las palabras son de Dios y no todas las interpretaciones humanas reflejan su propósito. En Job 3:15 encontramos otra declaración poderosa. Ve aquí, aunque él me matara en el permanente. Job estaba diciendo que aunque no entendía el propósito detrás de su sufrimiento, aún confiaba en el carácter de Dios. Esta es la esencia de la fidelidad: confiar en Dios no solo por lo que hace, sino por quién es. Job no tenía la respuesta, pero sabía que Dios era justo, bueno y digno de confianza. A lo largo de sus pruebas, Job tuvo momentos de debilidad y cuestionó a Dios, pero nunca lo abandonó. Y en el momento culminante de la historia, Dios habló. No le dio a Job una explicación detallada de por qué había permitido su sufrimiento, pero le recordó su soberanía. En Job 38 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Estas palabras no fueron un reproche, sino una invitación a Job para confiar en el Dios que controla el universo. A través de este encuentro, Job entendió que aunque no siempre entendemos los caminos de Dios, podemos confiar en su sabiduría y en su plan perfecto. El resultado de la prueba de Job es extraordinario. En Job 42 nos dice que Jehová quitó la aflicción de la adicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solo restauró lo que Job había perdido, lo bendijo con el doble. Este final no solo muestra la fidelidad de Dios hacia Job, sino que también nos recuerda que nuestras pruebas no son el final de la historia.
Dios tiene la última palabra y su propósito es siempre para nuestro bien y para su gloria. ¿Qué podemos aprender de la prueba de Job? Primero, que la fidelidad en medio del sufrimiento es una expresión de confianza en Dios. Job no permitió que su dolor lo separara de Dios, al contrario, lo llevó a buscarlo con más fervor. Segundo, que las pruebas nos revelan cosas sobre Dios, pero podemos aprender esto, no podemos aprender de otra manera. A través de su sufrimiento, Job experimentó una comprensión más profunda de la soberanía y el amor de Dios. En Job 45, Job dice: mi oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Esta declaración muestra que, aunque Job conocía a Dios antes de su prueba, fue a través de su sufrimiento que lo conoció de una manera más íntima y personal. Finalmente, la historia de Job nos enseña que nuestras pruebas tienen un propósito eterno. Aunque Job sufrió intensamente, su historia ha sido un testimonio de fe y fidelidad para generaciones. Dios no solo estaba trabajando en la vida de Job, sino que también estaba usando su prueba para impactar a otros. De la misma manera, nuestras pruebas no solo son para nuestro crecimiento, también pueden ser un testimonio de la gracia y la fidelidad de Dios para aquellos que nos rodean. Hoy tal vez te encuentres en medio de una prueba que parece demasiado difícil de soportar. Tal vez te sientas como Job preguntándote por qué Dios ha permitido tanto dolor. Quiero animarte a que sigas siendo fiel. Recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está contigo en medio de la tormenta y su propósito para ti es bueno. Como Job, puedes confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. Dios no desperdicia nuestras pruebas. Cada lágrima, cada momento de incertidumbre y cada paso de fe son parte de su plan para bendecirnos y para llevarnos a una relación más profunda con Él. La fidelidad en medio del sufrimiento abre la puerta para que experimentemos la bondad de Dios de maneras que nunca habríamos imaginado. Confía en Él porque su promesa sigue siendo verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:22. Hay momentos en nuestra vida en los que Dios permite que enfrentemos situaciones que parecen imposibles. Circunstancias en las que todo parece estar en contra nuestra, donde no vemos una salida y nos sentimos atrapados por el miedo, la incertidumbre o peligro. Es en esos momentos cuando Dios nos llama a confiar en Él, a poner nuestra fe en su poder y a esperar su intervención milagrosa. Uno de los ejemplos más extraordinarios de esta prueba de confianza lo encontramos en la historia de Moisés y el Mar Rojo. La historia comienza en Éxodo 14. Después de años de esclavitud en Egipto, Dios había liberado al pueblo de Israel a través de una serie de milagros poderosos. Sin embargo, su liberación no significó que el camino sería fácil. Poco después de salir de Egipto, el faraón se arrepintió de haber dejado ir a los israelitas y envió su ejército para perseguirlos. El pueblo de Israel, liderado por Moisés, llegó al Mar Rojo y allí enfrentaron lo que parecía una situación desesperada. Delante de ellos estaba el mar y detrás venía el ejército egipcio. No había escapatoria. El pueblo comenzó a entrar en pánico. En Éxodo 14, 1-12, leemos cómo reclamaron a Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para que muramos en el desierto? No te dijimos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Estas palabras reflejan una falta de confianza, un miedo que los llevó a desear volver a la esclavitud antes que enfrentarse a lo desconocido. Pero Moisés, como un líder fiel y confiado en el poder de Dios, respondió con palabras que todavía resuenan hoy: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 3. En ese momento Dios habló a Moisés y le dio una instrucción que parecía absurda desde una perspectiva humana: levantar su vara y extender su mano sobre el mar. Pero Moisés obedeció. Al hacerlo ocurrió uno de los milagros más asombrosos de la historia. El Mar Rojo se dividió, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran. El pueblo pasó al otro lado, mientras que las aguas volvieron a cerrarse sobre el ejército egipcio, destruyéndolo completamente. Este evento no solo liberó al pueblo de Israel, sino que también fue una demostración del poder de Dios y de su fidelidad hacia aquellos que confían en Él. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta prueba de confianza? En primer lugar, debemos pensar que las circunstancias difíciles no son un signo de que Dios nos ha abandonado.
Al contrario, son oportunidades para que Él muestre su poder y su gloria en nuestra vida. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el mar y el ejército egipcio, parecía que no había esperanza, pero Dios ya tenía un plan. Él sabía exactamente lo que iba a hacer para salvarlos, incluso antes de que ellos se dieran cuenta de su problema. En segundo lugar, esta historia nos enseña que la confianza en Dios requiere acción. Moisés no se quedó de brazos cruzados esperando que Dios resolviera todo mágicamente. Él obedeció la instrucción de Dios, aunque no tenía sentido desde una perspectiva humana. A menudo Dios nos llama a dar un paso de fe, incluso cuando no podemos ver el resultado final. La fe no es simplemente esperar pasivamente, es actuar en obediencia, confiando en que Dios hará su parte. Otra lección importante es que Dios es experto en convertir nuestras imposibilidades en oportunidades para su gloria. Para los israelitas el Mar Rojo era un obstáculo insuperable, pero para Dios era una oportunidad de mostrar su poder de una manera que nunca olvidaré. Tal vez hoy te encuentras frente a un Mar Rojo en tu vida, una situación que parece imposible de superar. Puede ser un problema financiero, una enfermedad, una relación rota, un sueño que parece inalcanzable. Quiero animarte a que recuerdes que el mismo Dios que dividió el Mar Rojo está contigo. Él es el Dios de lo imposible y su poder no tiene límites. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en esta prueba de confianza. Él nos recuerda las promesas de Dios y nos fortalece para enfrentar nuestras pruebas con fe. En Romanos 8:26 leemos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante, el Espíritu Santo nos capacita a confiar en Dios y esperar su intervención. Finalmente, la historia de Moisés y el Mar Rojo nos muestra que nuestras pruebas no solo son para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de otros. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, su fe fue fortalecida, pero también fue un testimonio del poder de Dios para las naciones que lo rodeaban. De manera similar, las pruebas que enfrentamos pueden ser una oportunidad para que otros vean la fidelidad de Dios en nuestra vida. Nuestro testimonio de fe puede inspirar a otros a confiar en Dios, incluso en medio de sus propias pruebas. Hoy quiero preguntarte, ¿estás enfrentando una prueba que parece imposible? ¿Te sientes atrapado entre un mar insuperable y un ejército que te persigue? Si es así, quiero recordarte las palabras de Moisés: no temáis, está firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios está contigo y Él tiene un plan para tu situación. Puede que no entiendas cómo lo hará, pero puedes confiar en que Él hará un camino donde no lo hay. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo sigue obrando en la vida de sus hijos hoy. Él es fiel, Él es poderoso y Él nunca abandona a aquellos que confían en Él. Así que levanta tu vara, da ese paso de fe y confía en que Dios abrirá un camino. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Él, no hay mar que no pueda dividir ni obstáculo que no pueda superar. Mientras concluimos este mensaje, quiero recordarte algo que transforma por completo nuestra perspectiva sobre las pruebas. Las pruebas que enfrentamos no son el final de la historia, sino el comienzo de una obra mayor que Dios está realizando en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios permitió que sus hijos pasaran por momentos difíciles, no para destruirlos, sino para refinarlos, para fortalecer su fe y para prepararlos para recibir su bendición. Y tú, querido hermano o hermana, puedes estar seguro de que Dios está haciendo lo mismo contigo. Cuando miramos las pruebas desde una perspectiva humana, muchas veces nos sentimos abrumados. Nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Pero Dios nos llama a cambiar nuestras preguntas por una afirmación de fe. Señor, sé que estás conmigo y que estás obrando para mi bien. En Santiago 1:4 leemos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos enseña que las pruebas no son castigos, sino herramientas divinas para moldearnos y perfeccionarnos. Dios tiene un propósito para cada prueba. En la vida de Abraham, la prueba de sacrificar a su hijo Isaac no solo fortaleció su fe, sino que también lo llevó a una nueva comprensión del carácter de Dios como proveedor. En la vida de Job, el sufrimiento lo llevó a una experiencia más profunda de la fidelidad de Dios y a una restauración doble de lo que había perdido. Y en la vida de Moisés y el pueblo de Israel, el cruce del Mar Rojo no solo los liberó de la esclavitud,
sino que también nos estableció como un pueblo que conocía el poder y la protección de Dios. Entonces, ¿qué pasa contigo? Tal vez hoy te encuentres en medio de una prueba que parece interminable. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una relación rota, un sueño que parece estar fuera de tu alcance. Quiero animarte con esta verdad. Dios no te ha abandonado. Él está contigo en medio de tu prueba y su propósito para ti es bueno. En Romanos 8:28 leemos, y hoy sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso las pruebas más difíciles pueden ser usadas por Dios para nuestro bien y para su gloria. A veces no entendemos por qué Dios permite ciertas pruebas. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender su plan eterno. Pero eso es exactamente lo que significa caminar por fe. En Hebreos 1:1 se nos dice, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no siempre requiere que entendamos, se requiere que confiemos. Cuando confiamos descubrimos que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Permíteme compartir una ilustración. Imagina a un alfarjandro bajando con una pieza de barro. Él la presiona, la moldea y la coloca en el fuego. Desde la perspectiva del barro, el proceso puede parecer innecesario, incluso doloroso. Pero el alfarero sabe lo que está haciendo. Cada movimiento, cada giro y cada instante en el fuego tiene un propósito: convertir esa pieza de barro en algo hermoso y útil. De la misma manera, tú y yo somos como ese barro en las manos de Dios. Él está moldeándonos a través de las pruebas, no para destruirnos, sino para hacer algo hermoso en nosotros y a través de nosotros. Dios no solo está trabajando en ti, también está trabajando a través de ti. Tus pruebas pueden ser un testimonio para otros de la fidelidad de Dios. Cuando las personas ven tu fe en medio de la adversidad, tu esperanza en medio del dolor y tu paz en medio de todo, se sienten inspiradas a buscar al Dios que te salva, al Dios que te sostiene. Tu vida puede ser un faro de luz que dirige a otros hacia Cristo. Finalmente, quiero recordarte que hay una bendición al otro lado de cada prueba. Puede que no siempre sea la bendición que esperamos, pero siempre será la bendición que necesitamos. Dios promete que nuestras pruebas no son en vano. En 1 Pedro 6:7 se nos dice, más os alegráis a que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra áspera, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje nos recuerda que nuestras pruebas tienen un propósito eterno: glorificar a Dios y llevarnos a una relación más profunda con Él. Hoy, mientras reflexionamos sobre lo que hemos aprendido, quiero animarte a que te aferres a la promesa de Dios. Puede que el camino sea difícil, pero no estás caminando solo. El mismo Dios que estuvo con Abraham, con Job, con Moisés y con tantos otros héroes de la fe está contigo ahora. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu esperanza. Confía en Él porque su plan para ti es perfecto y su amor por ti nunca falla. Mientras enfrentamos las pruebas de la vida, recordemos que estas no son el final, sino el comienzo del eco mayor. Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. Así que cuando enfrentes pruebas, no te rindas. Levanta tus ojos hacia el cielo y declara: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque al final descubrirás que cada prueba fue una oferta, una bendición mayor, y que la fidelidad de Dios es más grande que cualquier desafío que puedas enfrentar.